con la participación de Alejandro César Rosas Guerrero, Secretaría de Economía; Gonzalo Hernández Licona, Coneval; Marcia Itzel Checa Gutiérrez, de Aceval; Pablo Llanes Rizo, de la CEPAL; e Isabel Islas, titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien fungirá de moderadora. Hola, hola. Bueno, pues otra vez, buenas tardes. Sí, señora, tardes. Perfecto, tenemos 2 minutos de tardes. La dinámica del día de hoy básicamente es la de un conversatorio, entonces vamos a tener una primera intervención de 10 minutitos de cada uno de ustedes en el orden en el que están sentados, y posteriormente una segunda intervención de entre 3 y 5 minutos para hacer algunas reflexiones, y si les parece bien, después entraríamos a la sección de preguntas y respuestas del público. Para eso les pido a todos los asistentes que se metan a esta aplicación y metan ese código, ya que será a través de él, por medio del cual podrán hacer las preguntas que ustedes deseen, y aquellas que ya estén cargadas y les parezca que les gusta también, entonces pueden votar por ellas, y las más votadas serán aquellas que les daremos a los participantes del día de hoy. Somos muy millennial ya, así es. No, por supuesto, vamos a ver qué tanto mienten. Bueno, pues hoy nos toca hablar de un tema que a mí en lo particular, desde la Unidad de Evaluación del Desempeño, me llena de ansias, porque me parece que sí es bien importante abrir la discusión sobre cuáles han sido los logros y los desafíos del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño. En ese sentido, pues me siento bien complacida de poder tener a mi lado a este panel, quienes desde diferentes canchas y trincheras han ido impulsando y han hecho realidad que hoy, a más de 10 años que se arrancó este proyecto, pues hoy tengamos una cultura de la evaluación, del seguimiento, de la rendición de cuentas bastante institucionalizada. Sin embargo, en el marco de este inicio de nueva administración, me parece muy sano hacer un alto y decir, ok, ¿en dónde estamos parados y hacia dónde podemos seguir mejorando el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño? Entonces, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra al maestro Pablo Enrique Yáñez para que nos dé su primera intervención de hasta 10 minutos respecto al tema. Bien, bueno, muchas gracias. Felicidades por el proceso de institucionalización de la Semana de la Evaluación. Yo creo que ese es un asunto que hay que destacar, que se va construyendo una rutina institucional en el sentido de ir generando un ámbito de encuentro que permita reflexionar y debatir sobre los temas vinculados a los procesos de monitoreo y de evaluación. No cabe duda que la introducción del enfoque de presupuesto basado en resultados tiene un conjunto de elementos positivos que ayudan a alinear la acción pública en función precisamente de la búsqueda de resultados, que de alguna manera es una forma de alcanzar algunos niveles de impacto, aunque no sea lo mismo resultados que impacto, pero va en la lógica de tratar de medir y de orientar la acción pública en función de procesos de transformación, de resolución, o a veces incluso solo de administración de problemas públicos. Entonces, en ese sentido, me parece un elemento positivo. Algunos elementos que creo que habría que subrayar. El presupuesto basado en resultados y la evaluación consiguiente, ¿es útil? Sí. ¿Es suficiente? No. Yo creo que hay que manejarnos en este ámbito de logros y limitaciones. Y quisiera yo señalar algunos de los desafíos o limitaciones que veo en solo evaluar con base el enfoque de presupuesto basado en resultados y la necesidad de, considero,
tener una aproximación mucho más complementaria con otros enfoques y visiones. Me parece que valorar el resultado no debe llevar a subestimar el proceso. Es decir, uno puede alcanzar un resultado de muy diversas maneras, con muy diversos procedimientos, con niveles de eficiencia y de impacto en la vida pública muy diferenciado. Entonces, en ese sentido, como en el fútbol, hay que buscar el resultado, pero no ser resultadista, porque los entrenadores resultadistas siempre producen juegos aburridos. Entonces, el proceso importa, si es un proceso participativo o no, si es un proceso que cuenta con una planificación más o menos razonable o no, si se utilizan las mejores sinergias institucionales, etcétera, etcétera. El resultado importa, pero el resultado no es todo, es un poco lo que quiero subrayar. Y recordemos que las políticas públicas también generan conductas sociales, también moldean prácticas sociales y prácticas institucionales. Entonces, poner atención en los procesos, en la manera como se llega a un resultado, a veces es tan importante como el resultado mismo. Entonces, en ese sentido, una evaluación que solo se fije en el resultado y no vea la consistencia entre fines y medios puede ser un enfoque limitado, parcial. Entonces, en ese sentido, llamar la atención a la interrelación entre objetivos y medios, entre resultados y procesos. Miren, a mí me ha tocado muchos años estar en la función pública y les puedo decir que a veces hay una tensión entre eficacia y eficiencia muy potente. Es decir, se logra el resultado, pero a un costo altísimo. Se llega finalmente a cumplir lo que habías planteado, pero si tú haces una reconstrucción de la cantidad de recursos que se invirtieron, y no solo financieros, por ejemplo, en tiempo, en movilización de funcionarios públicos, en costos de oportunidad de tener que hacer esto en lugar de hacer lo otro, etcétera, etcétera, vamos a encontrar que sí, a final de cuentas se logró el resultado, pero no de la manera más eficiente y productiva posible. Hacer que la mayor armonía posible entre la eficacia y la eficiencia en la búsqueda de los resultados me parece un tema relevante. Con mucha frecuencia en la acción pública no se valora suficientemente la inversión de tiempo, recursos, personal para lograr un determinado resultado, y casi la prueba del ácido es si se logró o no el resultado previsto. Entonces yo creo que ese es un elemento a subrayar. Otro es que muchas veces la métrica del resultado es muy ambigua. O sea, disminuir los casos de adicciones, disminuir ¿en cuánto? ¿En qué periodo de tiempo? Mejorar las condiciones habitacionales en tal ciudad. A veces queda expresado de una manera, o como se dice, han mejorado las condiciones, o finalmente mejoraron las condiciones de vivienda. A veces hay mucha debilidad en el establecimiento de las métricas, lo cual puede conducir a una tendencia del mínimo esfuerzo en el logro del resultado. Esto, por ejemplo, lo vimos muy claramente en la agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que había metas que eran disminuir la mortalidad. Bueno, tú la puedes disminuir en 0.1, 0.2 o 10%. Entonces, buscar una métrica más exigente, más verificable, en lo cual el resultado no es lograr cualquier cosa. El resultado tiene que ver con establecer un óptimo razonable de logro, y en algunas ocasiones la manera como se estructura es una manera en que cualquier cambio, por muy pequeño que sea, se considera ya como la obtención del resultado. Me parece también que no está suficientemente incorporado el criterio de progresividad, e inclusive confundimos progresividad con incrementalismo. Ese es un bonito debate que traemos por ahí, en donde a veces parece que cualquier cambio es progresivo.
No, cualquier cambio es incremental. Pero la progresividad tiene que ver con en qué medida, con qué velocidad te acercas al óptimo deseable. Y en ese sentido, pareciera que se privilegia un poco el enfoque incrementalista sobre el enfoque de progresividad. Y en países que han aspirado a construir políticas con enfoque de derechos, pues el criterio de progresividad es un criterio absolutamente crucial. Entonces, en ese sentido, me parece que perfectamente podría llevarse a cabo. El otro riesgo es hacer la evaluación por programas y no por políticas. Cuando sabemos que si tú estructuras la evaluación a partir del presupuesto, es muy factible que termines haciendo una evaluación encorsetada, llamémoslo así, en los programas presupuestales. Es lógico, se deriva una cosa de la otra. Y cada vez se revela la importancia de hacer evaluaciones de políticas, no solo evaluaciones de programas. Entonces, en ese sentido, este salto yo creo que es una cosa pendiente. Coneval ha venido trabajando ya las evaluaciones estratégicas de políticas, que creo que son bastante prometedoras, en la medida en que las grandes transformaciones difícilmente son resultado de un programa. Las grandes transformaciones llegan a ser resultado de un conjunto de políticas y acciones públicas. Y a veces las políticas es no hacer nada, ¿eh? O sea, la política es hacer y no hacer. Es administrar, es transformar, es invertir, es tomar medidas, etcétera, etcétera. Entonces me parece que partiendo de los elementos positivos que no voy a desarrollar, porque además es público especializado, en los cuales básicamente los conocemos, me parece que sí hay un conjunto de desafíos y de temas pendientes para fortalecer la evaluación basada en resultados y al mismo tiempo desarrollar otras miradas y otras aproximaciones de una evaluación más comprensiva, más amplia y en donde los medios cuenten tanto como los fines. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Pues me parece que esta primera intervención fue muy clarificadora de dónde tenemos los retos y se las puso bastante complicados a los siguientes panelistas, pero espero que desde el expertise que cada uno de ustedes tiene, digamos, aquí tenemos desde evaluadores hasta funcionarios públicos, hasta evaluadores y funcionarios, etcétera. Entonces, me parece que si te parece bien, Marcia, espero. Bueno, se escuchó mucho. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. Para Ceval es una enorme alegría ver también cómo ha ido fortaleciéndose la semana de la evaluación. Recordábamos en la mañana en un chat que tenemos desde Aceval de que teníamos 6 meses de creación cuando se hizo la primera semana y Pablo nos acompañaba en aquel conversatorio en la Casa de Cultura Reyes Heroles. Y vemos ahora con mucho gusto cómo se han sumado países, actores y que incluso pues Aceval va madurando en sus reflexiones. Entonces nos parece sumamente importante este ejercicio y pues felicitar a CLIR, a Coneval, a Hacienda en términos de todo el esfuerzo que han puesto para que la cultura de la evaluación esté en un lugar relevante, se esté discutiendo y que cada vez seamos más las personas que estamos dando estas reflexiones. Y que incluso si uno revisa los programas de la Semana de la Evaluación, pues va también viendo que se van sumando distintas miradas, distintos temas, y eso nos parece que es muy potente, es muy relevante. Y yo antes de empezar, digamos, a compartirles algunos retos que muchos están como en la sintonía que mencionaba Pablo, quisiera hacer un paréntesis en términos, digamos, del contexto en el que estamos, pues vale la pena situarnos, ¿no? A pesar de que estamos diciendo que nos hemos sumado, que la Semana de la Evaluación pues convoca a muchos actores, a muchas personas en términos de estar discutiendo la relevancia, pues vemos que hay un contexto, yo diría, con mensajes encontrados. Un contexto en este cambio de administración que sin duda es prometedor o que abre áreas de oportunidad, pero que también nos prende algunos focos
y digamos sin ser alarmista y profundizar mucho, sino nada más para de ahí, digamos, empezar con estos retos, quisiera señalar tres focos, y una es, pues, estos mensajes que de repente se dan, sobre todo desde la presidencia, ¿no?, sin generalizar, en términos de la técnica, ¿no? Y esto lo pondría entre comillas de, ¿no?, cómo se está interpretando, pero de alguna forma no sé si desdén es la palabra, pero sí una apreciación de la técnica en términos de que puede ser no tan útil o no tan potente. Y también, ¿no?, hay mensajes, yo diría, encontrados, o bueno, más bien que reflejan una prioridad, una visión de un ajuste de las prioridades, y eso cómo va desencadenando movimientos presupuestales importantes, simbólicos, y que han generado una discusión en este tiempo, ¿no?, de hacia dónde, de la pertinencia en términos de si se mueve tal recurso a tal lado. Entonces, parece que esos son focos en términos de que nuestra comunidad pues nos hacen justamente, ¿no?, como repensarlos. Y luego también hay una, pareciera, ¿no?, esto lo pondría entre comillas, parecía una intención como entre borrón y cuenta nueva, ¿no?, en términos de que todo lo de antes no funcionaba y que hay una intencionalidad de mejorar las cosas y cambiarlas por completo. Y yo lo pongo como un foco porque si bien hay muchas cosas que mejorar, me parece que también esta semana de la evaluación nos habla en términos de muchos avances que se han venido haciendo y que valdría la pena recuperar, porque una de las premisas de la evaluación tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, me parece que en estos 10 años hay aprendizajes muy relevantes en términos pues, de ocuparlos y ver cómo los vamos transformando en esta nueva época, que sí me parece, y lo vincularía con estas áreas de oportunidad, porque no todo, digamos, ¿no?, son alertas, sino que hay unas áreas de oportunidad que me parece que a la evaluación le pueden ayudar mucho como en esta esencia transformadora. Y una tiene que ver con que ahora sí me parece que se está poniendo en el discurso mucho la necesidad de atender las causas de los problemas públicos. Si bien antes, ¿no?, partiendo de un enfoque de política pública podría estar ahí inmiscuido, no había sido de manera tan insistente colocado en la agenda esta necesidad de resolver las causas y a partir de entender o mirar un problema o explicarlo, plantear o tratar de justificar cuáles son las decisiones del gobierno. Entonces, esto es relevante en términos de los resultados o de qué tipo de resultados estamos pensando obtener, qué tipo de resultados estamos pensando colocar y hacia eso orientar todo un esfuerzo institucional de un aparato de gobierno, ¿no?, que es sumamente grande. La otra, creo que tiene que ver con en esta idea transformadora que está colocando el gobierno en términos de que sí hace falta siento que entonces fue muy, hace falta una gran revolución, ¿no?, por ponerlo de alguna forma, en términos de que se tienen que cambiar las cosas porque hay resultados que las personas palpan en su realidad, y creo que ese es un reto en términos de cómo se conecta la evaluación en la cotidianidad de las personas y que entonces nos convoca a ver hacia dónde se va a dar esa transformación. Y entonces yo colocaba, creo que me van a faltar minutos, pero yo colocaba los retos en 3 niveles, ¿no?, digamos, con este panorama y con esta coyuntura donde se está discutiendo un Plan Nacional de Desarrollo, donde de ahí se derivarán muchas estrategias de política, etc. Entonces yo ubicaba en 3 niveles, ¿no?, en el nivel macro, en el nivel micro y en el nivel meso, un poco qué pasa con el presupuesto basado en resultados, pero pensando en la evaluación como esta herramienta que se conecta con este presupuesto y con la acción pública. Digamos que pensando en el nivel macro y relacionándolo con lo que decía Pablo, me parece que hay una visión que no está clara, es decir, hacia dónde, o sea, qué es lo que queremos construir, qué desarrollo estamos imaginándonos, qué tipo de Estado estamos pensando construir, es decir, cuál es la visión que está detrás de este Plan Nacional, pero sobre todo de las acciones que derivarán de ahí. Y entonces ahí puede haber muchas interpretaciones y que de repente se da por sentado de que pues en realidad los resultados que uno quiere obtener es mejorar las vidas de las personas, pero eso puede sonar
¿no? De pronto a todo y nada en términos de que es muy amplio y que vale la pena para orientar mejor las acciones, irlo dilucidando, irlo descomponiendo en distintos componentes. Entonces yo recordaba y revisaba que en la Constitución, en el artículo primero, a partir de 2011, pues hay un mandato constitucional que nos está diciendo que en realidad las acciones del Estado tienen que irse, que tienen que orientarse a la garantía de los derechos, que el enfoque de derechos no es algo accesorio, sino que en realidad es un eje articulador que le permite dar sentido a las acciones. Y entonces en esta, yo diría, a lo mejor poca claridad, al menos lo diría desde esta parte en términos de qué es la visión, creo que hay una oportunidad ahorita con esta invitación de transformar y de revisar muchas cosas, justamente de empezarle a dar un sentido a las acciones en términos de derecho. Y eso es completamente distinto y me parece que cuando uno piensa en un presupuesto basado en resultados, la lógica de los derechos es un marco que nos ayuda a evitar interpretaciones, pero también a movernos en lo que decía Pablo, en esta progresividad, en señales de cumplimiento de manera progresiva. Y si ese es los derechos, sus componentes, sus principios en términos de universalidad, de máximo uso de recursos disponibles, de la integralidad con la que se está pensando la acción del Estado, pues nos parece que entonces los horizontes o los referentes para evaluar justamente esas acciones son otros. No es la eficiencia y la eficacia, claro, ¿no? Desde luego van implícitos, pero refiere justamente a estar mirando y estar de alguna forma tomando otros marcos de interpretación, de análisis en términos de si esa acción es accesible, si esa acción permite la calidad, si esa acción de alguna forma está respondiendo al contexto cultural en términos de su adaptabilidad. Es decir, nos plantea otras preguntas que creo que un reto es ver cómo, desde el presupuesto basado en resultados, se genera una armonía de estos dos enfoques en términos de que nos puede dar demasiada potencia a las acciones y nos puede ir ayudando a resolver brechas que me parece que ahora se colocan, pero falta, digamos, una articulación en términos de cómo se está mirando la realidad, las acciones que se están planteando de política, cómo a eso le destinamos un recurso para que justamente se oriente su resultado y entonces estemos mirándolo, evaluándolo de manera permanente. Entonces, bueno, digamos como a nivel macro, yo pondría esta parte en términos de qué visión es la que está arropando esas acciones del Estado y a partir de esta visión, esta meta o estas metas que queremos alcanzar, cómo vamos canalizando los recursos hacia allá y cómo vamos ¿no? dándole un seguimiento y evaluando que justamente estemos caminando en el rumbo correcto. Porque si no, me parece que si no se da esta discusión estructural de fondo, ¿ya terminamos? Bueno, ¿no? Nos quedamos de alguna forma con una inercia que entiendo que la 4T busca justamente, ¿no? Cambiar, problematizar. Entonces, bueno, me faltó el nivel meso y el nivel micro, me emocioné, pero bueno, ¿no? En la siguiente ronda igual podemos seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me parece que hasta aquí tenemos al menos dos coincidencias. Una, que parece que es bien importante echarle un ojo al tema de la planeación, porque en la medida en la que tengas claro cuáles van a ser esos objetivos que quieres perseguir, las métricas ya están por sentado. Si adoptáramos un enfoque, como lo decía Marcia, de derechos humanos, digamos, ahí están los objetivos, las métricas, y de manera natural me parece que es muy fácil entender que el garantizar un derecho no se hace mediante un programa presupuestario, sino un conjunto de políticas, y te obliga de alguna manera a ir pensando en políticas integrales y con un enfoque de transversalidad, integralidad, intersectoralidad. Entonces, eso me parece que es uno de los retos que coinciden lo que los dos ponentes nos han comentado. Y en este sentido, pues valdría la pena ir viendo ok, ya sabemos que el diagnóstico es muy importante, pero ahora, ¿cómo con los instrumentos que nos da el PDR-CET podemos ir transitando hacia ello? Tenemos un sistema de evaluación que nos dice qué tipo de evaluaciones podemos hacer. Tenemos la matriz de indicadores, que es nuestro instrumento de planeación, que es el resultado en realidad de un diagnóstico,
Pero ¿cómo podemos empatar estas dos necesidades? Por un lado ya tenemos los instrumentos y parece que tenemos pues un retraso en hacer diagnósticos de una manera apropiada. Entonces, no sé si Alejandro quieres comentar algo al respecto. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. El panel está bastante interesante, un poco subrepresentado el sector público, los funcionarios públicos, pero ni modo, pues. Bueno, los ejecutores de programas o evaluadores de programas dentro de las dependencias. En efecto, es muy interesante esto último que me planteas. A mí me ha tocado por trayectoria, por amplitud por años de edad, digamos, incorporarme al servicio público en un momento en el que no había prácticamente cultura de la evaluación, no había reglas de operación para ejecutar los programas de subsidios y mucho menos había una obligatoriedad de la evaluación, de acreditar resultados. Y costó mucho trabajo, me tocó hacer la ronda por varias universidades públicas y privadas, buscando quién nos pelara, quién supiera siquiera de qué hablábamos al pedirles que evaluaran los programas públicos. Se armaron las primeras licitaciones ahí sobre las rodillas y surgieron las primeras evaluaciones, pues prácticamente buscábamos elementos que pudiéramos encontrar, ya existía Google, afortunadamente ya resolvía cosas, buscábamos métodos, experiencias en otros lados y armar rápidamente un mínimo de conceptos para poder articular algo razonable. Además, el mandato en el PF era muy preciso, decía que se tenían que evaluar los resultados e impacto en términos de los indicadores de los programas, en términos de indicadores de los programas con reglas de operación. Y pues todos pensamos que tenemos que evaluar impacto año con año y además nos íbamos a las metodologías a revisar métodos para evaluar impacto y no estaba tan sencillo, era una complicación y pues hubo mucha incertidumbre. Fue un periodo largo y complicado en el que no había ni siquiera, como existe ahora, una oferta sólida de evaluadores, tanto de corte académico como en organizaciones no gubernamentales, incluso en una versión muy tropical de think tanks que pudieran apoyar. Tampoco había instituciones que regularan o que establecieran estándares. Y había que resolver las cosas con lo que había. Y se fue poco a poco formando a lo largo de 4 o 5 años un pool muy interesante de instituciones que pudieron dar la batalla. Hubo una asesoría muy importante, muy relevante que se logró concretar en aquel tiempo. Creo que a Gonzalo le tocó esa parte con la CEPAL, con el ILPES, y de ahí se empezó a encaminar la cosa. Sobre todo yo sentí un levantón muy importante a partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social en 2004, con la creación del Consejo, y como que la vía hacia la institucionalización estaba muy clara. Un poquito de contexto, para poner un poquito de contexto, en 2004, a pesar de que estábamos ya viviendo un poco medio la resaca del tema de la transición democrática, todavía en general la gente no lo creía al gobierno y sacar alguna cosa por unanimidad en el Congreso era muy complicado en aquellos tiempos. Y esa ley se sacó por unanimidad en 2004 y ahí un par de preocupaciones que estuvieron muy presentes en las discusiones públicas eran el tema de cómo medir adecuadamente la pobreza y cómo asegurarnos que el gasto público realmente sirviera de algo. Entonces, entre 2004 y 2007 quizá, con el inicio del siguiente gobierno, se dieron pasos muy importantes hacia la institucionalización. Pensábamos que eso nos iba a resolver muchas cosas, en efecto resolvió muchas cosas, pero en algún momento a la hora de pasar a la implementación, a la hora de que Hacienda por fin
se convence y compra el modelo, se institucionaliza, se profundiza, se hacen reformas constitucionales en 2008, reformas legales un poco después a la ley de presupuesto, y se hace obligatorio, hay estándares muy claros. En algún momento parece que me da la impresión, a mí personal, en mi experiencia desde el servicio público, me da la impresión de que se pierde un poco el momentum al hacer demasiado extenso la obligatoriedad o el alcance del modelo de presupuesto basado en resultados. Pensábamos que con el siguiente cambio en 2012 era la oportunidad para consolidar algunas cosas, y pues en lo particular me topé con una realidad que conviene tener en cuenta y buscar aprovecharla, o reconocerla y aprovecharla, que es que a la hora de decidir líneas estratégicas de política pública y criterios para asignar el gasto a ciertos programas, la forma en que el Ejecutivo Federal o el gobierno en particular interpreta el mandato que tiene de las urnas de las que se origina una administración es muy importante. Y es un proceso que no siempre es necesariamente racional, frío y planificado. Regularmente es una cosa que viene de un animal político que tiene la habilidad para conectar con millones de votantes, y pues al tener ese atributo de conectar, ese atributo de tener apoyo, siente que tiene obligación de generar una respuesta inmediata, de hacer un exégesis del estado de ánimo de la sociedad y proponer una respuesta inmediata. Entonces, se definen objetivos grandes y vienen las prisas para ajustar el gasto a esos objetivos. Es la realidad de cómo se deciden las líneas de política pública, y a final de cuentas, la decisión de asignación de gasto y prioridades pues es una actividad política por excelencia. Se trata de la conformación. Primero se tiene que conformar el poder político antes de decidir cómo se va a organizar la administración. Entonces conviene mucho que en esta etapa en la que estamos en particular ahora, tratar de pasar del impulso político, de la definición de los grandes objetivos en un proceso que no necesariamente es racional, sí pasar a organizar, a hacer compatible una organización consistente y adecuada de la administración pública a partir de esos grandes momentos o de esas grandes definiciones. Es una parte que cuesta, yo creo que va a costar todavía mucho trabajo calibrar cómo se tiene que regular, cómo se tiene que controlar y encauzar. No hay una solución fácil, no hay un método mecánico que nos vaya a permitir ordenar adecuadamente ese proceso. Creo que va a requerir algunas definiciones, algunos ajustes y actualización en las obligaciones legales, algunos ajustes en los métodos, y va a ser imprescindible que haya una formación constante o un adecuado entrenamiento de los servidores públicos en todos los ámbitos, tanto los que gastan como los que evalúan, como los que están enfocados a las contralorías, al control, a la rendición de cuentas. Es una concurrencia completa de actores con responsabilidades diversas. No es, afortunadamente es algo que me parece que puede ser muy divertido y no solamente guiado por un guión, pues a lo mejor legalista, a lo mejor normativo, sin dejar de reconocer que la obligatoriedad y las responsabilidades legales bien estructuradas son muy importantes. Entonces, creo que en estos 10 años de existencia de un modelo institucional para el PBR, en muchos ámbitos, muchos actores que hemos tenido el privilegio de estar asociados a esos temas, podemos hacer aportaciones y podemos, a partir de muchos puntos de vista y desde muchos ámbitos de responsabilidad, plantearnos quizá algunos ajustes que haya que hacer, algunas actividades que haya que tener coordinadas o suscitadas como esta de discusión, y eventualmente tendremos cada uno en nuestro tramo que nos toca buscar seguir siendo creativos y seguir viendo hacia adelante qué es lo que se requiere. Hay cosas que entre los desafíos me parece que es importante poner al día, y esto lo hemos comentado con muchos colegas en todos lados. Parece que,
probablemente sea un buen momento para poner al día los lineamientos generales publicados en 2007, a lo mejor el mecanismo de aspectos de mejora, y también desde todos los ámbitos me parece que tenemos que plantearnos que tenemos un problema de última milla en este proceso de presupuesto basado en resultados. Y es que tenemos resultados y tenemos presupuesto, pero todavía una liga un poco más precisa, no mecánica, pero sí una liga un poco más precisa, un poco más intencionada entre resultados y presupuestación, pues todavía estamos por construirla o por consolidarla. Para empezar, los tiempos del proceso presupuestario y los tiempos de la revisión de resultados en evaluaciones se tienen que probablemente compatibilizar y generar en conjunto un proceso un poco más fluido. Los métodos, el alcance de la obligatoriedad para tener matrices de indicadores, el alcance en términos de programas presupuestarios, también es una cosa que hay que cuestionar y genuinamente ver si se puede redimensionar o precisar sobre la base de que la metodología de marco lógico es estupenda para programas en los que se tiene una intervención pública que busca modificar la realidad social a través del uso de recursos, pero quizá hay otro tipo de actividad institucional que requieran un sistema distinto, un poco más sencillo, un poco más ad hoc para tener un monitoreo adecuado. En fin, hay una agenda muy interesante. Yo lo dejaría aquí porque ya me pusieron la tarjeta amarilla. La acabo de ver, la primera vez que la veo, perdón. Bueno, ya para no usar el micrófono aquí la dejo, seguiremos comentando sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias después de las 15 veces de tiempo cero de Alejandro. Me parece que hasta ahorita tenemos un panorama bastante completo. Y pues ahora sí le toca casi al rector de muchos de estos temas decir, pues cómo se ven las cosas desde Coneval, digamos, muchas de las cosas de la institucionalización de la cultura de la evaluación, del presupuesto basado en resultados, pese a que coincido con Alejandro que nos falta este pequeño puente que es el basado. ¿Cómo ves el sistema, dadas las modificaciones en la manera incluso de hacer política pública, de concebir la política pública, quizás ya no con poblaciones objetivo perfectamente identificadas, sino a lo mejor con territorios perfectamente identificados? Desde tu punto de vista, ¿nos da el presupuesto? ¿Necesitamos hacer ajustes? Y la otra cosa que me parece bien importante también reconocer de lo que decía Alejandro es que muchas veces creemos que el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño estuvo pensado para programas probablemente sociales, en el cual funciona, me parece muy bien, pero en efecto tenemos muchos programas presupuestarios en la Administración Pública Federal de una naturaleza totalmente diferente y que, escuchando a las dependencias, muchas veces nos dicen que el presupuesto basado en resultados o los instrumentos con los que se cuenta son camisas de fuerzas para ellos. Entonces, no sé si quieras comentar algo al respecto. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias por la invitación. A ver, déjame tratar de pensar un paso para atrás, porque cada vez que hablamos y que se habla del PBR, presupuesto basado en resultados, me parece que cada quien entiende lo que quiere, porque hay muchas formas de hacerlo. Y yo creo que hay que empezar diciendo, por ejemplo, una familia, tu familia, mi familia, ¿cómo es que tu familia se reparte el presupuesto familiar? Cuando hay más de una persona en la familia, ya necesitas, hay varias cosas que suceden. Criterios de repartición, pero antes de eso hay elementos de política y de poder, inevitables en cualquier presupuesto. ¿Cómo compatibilizas las dos cosas? El elemento de política y de poder y el elemento de tratar en medio de eso de tener una forma medianamente sensata de repartir la lana. Y cuando vas al país pasa lo mismo o peor. Era muy simpático y muy ternurita. Cuando al inicio, en el 2006-2007, que sea Alejandro, algunos amigos de Hacienda decían, oye, qué padre que ya vamos a tener evaluaciones y qué padre que... Porque entonces ahora
con los números que ustedes nos dan, vamos a hacer el presupuesto sin pasar por la bronca de la política. O sea, lo que era ingenuo era decir, mira, la evaluación te va a decir, prospera, puntaje 2.7, súbele 2.7 o menos 2, bájale menos 2. O sea, creían que los técnicos iban a ser los que diseñaban el presupuesto de un país, y si hay algo político en un país, es el presupuesto. Y por eso Pablo dice, los procesos importan, así como importan en la familia. Es decir, para determinar la quincena, para determinar los extras, pues tú te das palmaditas para el hijo, das palmaditas para allá, sobas el lomo, y así pasa en la política. Hay un elemento de política y de poder cuando tú repartes la lana presupuestaria, es un hecho. Y en las democracias, una forma de dirimirlo son las elecciones. Pues el presidente llega a determinar él y su equipo cómo hacerlo. Dos temas aquí. Hay cosas tan fijas en el presupuesto que el chance que tiene el presidente de reasignar es como 5% del presupuesto total. O sea, lo interesantísimo de la presidencia de la República es que nos peleamos todos electoralmente por un cachito del presupuesto potencial, que es mucho, por cierto. Entonces, una guía es la elección y la segunda es la Constitución, como lo decía Marcia. Una combinación virtuosa, interesante, es lo que el gobierno quiere, que ganó, más lo que la Constitución nos da como mandato. Es decir, mi primer punto es, me parece ingenuo pensar que el presupuesto de un país lo va a determinar la evaluación. Me parece absurdo. Lo que no me parece absurdo es qué elementos le damos a quien toma decisiones presupuestarias, el presidente, el secretario de Hacienda, los secretarios y el Congreso, qué elementos le damos con base en resultados para poder hacer esa elección, esa decisión que tenga algunos elementos técnicos en medio del tema político. Y yo creo que cuando hablábamos de presupuestos en resultados, había 4 cosas en donde la palabra resultados estaba presente, y es lo que queríamos hacer o lo que queremos hacer cuando damos información a quien toma decisiones. El primero es que el presupuesto que hace Hacienda y luego lo manda a la Cámara, idealmente debería tener a qué resultados le quieres pegar. Y por supuesto, hay un tema de procesos, como decía Pablo, donde son importantes los procesos, nada más que yo no me olvidaría de los resultados, porque si no, en términos de fútbol, Pablo, pues acabamos como el Cruz Azul, cabrón, ¿no? Que hace mucho que no tiene resultados, por más ganas que le echen, y el proceso es importante, pero también quieren que gane. Entonces, en términos un poco más serios, a la gente le gusta que le alcance más su lana y tener menos inseguridad. Si esos 2 resultados no los logra un gobierno, estamos fregados. Entonces, hay resultados muy evidentes que quisiéramos lograr. Y por lo tanto, un primer elemento del presupuesto es ¿qué queremos lograr en 2019? O sea, el presupuesto basado en resultados tiene que empezar diciendo qué queremos lograr en el siguiente año, 2019 o 2020, y tenerlo todo el mundo muy claro, porque no podemos lograr todo en el 2019, en el 2020, como se hace el PEF. Ni tampoco podemos, como decía Marcia, decir, vamos a lograr la felicidad de los mexicanos en 2019 y sobre ese resultado. No, maestro, es qué resultado concreto quieres alcanzar con ese PEF 2019. Segunda parte donde entra el resultado. Si tú quieres lograr, por ejemplo, reducir la pobreza en tanto en 2019-20, pues la pregunta es, ¿qué evidencia tienes con base a resultados de programas que pueden tener más chance de lograr ese resultado? Es decir, hay programas en la Administración Pública Federal que inviertes en ellos y lo más probable es que no sean programas para ese objetivo. Por tanto, el segundo tema es el resultado de las evaluaciones
y de la evidencia te dice o te ayuda a decidir qué estrategias y programas puedes tú utilizar con más chance para tener el resultado que querías. Un tercer punto del PBR, que como lo veíamos, era el de la mejora continua. Hay programas nuevos o hay programas que no vas a poder quitar por un tema político que requieren mejora permanentemente. Por lo tanto, los resultados de la evaluación y la evidencia continua son elementos que ayudan a mejorar los programas nuevos o los programas viejos que no puedes quitar por un tema político y que tú quieres, por lo tanto, una tercera adscripción de los resultados. Quiero mejorar el resultado de tal programa a partir de la evidencia. Por ejemplo, imagínate que salga mal evaluado el programa de vacunación universal. ¿Lo vas a quitar? No. Porque es prioridad nacional. Por ejemplo, ese programa ayuda a mejorar el acceso efectivo al derecho a la salud. Lo que vas a hacer es mejorarlo con base a los resultados de alguna evidencia. Y el cuarto punto es el resultado de rendición de cuentas. Esto lo digo a cada rato, pero déjame insistir. La lana que usamos para el Seguro Popular, para Dos Bocas, para Jóvenes Construyendo el Futuro, para Prospera, para Progresa, es lana que salió de tu bolsa hacia el gobierno. O sea, el dinero el gobierno te lo quitó. No sé si te has dado cuenta, güey, pero es lo que sucede cada año. Y por lo tanto, un elemento de resultados hacia la ciudadanía es que el gobierno te diga si lo que estamos haciendo con tu lana va bien o tenemos que mejorar. Entonces, me parece que son 4 elementos del PBR, Isabel, que si los tenemos claro, y esto puede variar, te digo, cada quien puede tener su propia definición, pero esta es la definición que teníamos hace tantos años, con la cual de alguna manera diseñamos con Hacienda los instrumentos que tenemos. Por lo tanto, hoy, para modificar o no los lineamientos, o modificar o no, son 2 preguntas, es ¿qué queremos lograr con el PBR y a qué nos referimos con él? Y ¿qué diagnóstico tenemos de cosas que no han funcionado para cambiarlo? No podemos cambiar las cosas al chilazo, porque si no, no estaríamos en un PBR. Entonces, te estoy viendo a cada rato, a ver, me dices que llegó, pero entonces, digamos, el presupuesto, bajo esta lógica, donde entendemos, como decía Alejandro, que hay una parte que es política y de poder. Señores, se va a hacer tal cosa, pues, pueden traerme las evaluaciones que quieran, pues se va a hacer eso, güey. A ver, y eso puede ser con el presidente López Obrador o con el presidente que tú me nombres. Entendiendo eso, hay un espacio en cualquier país democrático, mientras más democrático, más espacio, mientras más autoritario, menos espacio. En un país democrático hay espacio para los resultados y hay espacio para la evaluación y hay espacio para que la decisión política se alimente del tema de evidencia. Y entonces, si vemos a la planeación, pues el presupuesto entra ahí. Idealmente, ¿después de qué? De medir las broncas, de analizar por qué creemos que esa bronca está, y a partir de eso diseñamos programas, los presupuestamos y evaluamos permanentemente, ¿no? Entonces, yo no sé si en la siguiente le sigo y le seguimos platicando con algunos ejemplos concretos de los cuatro temas, algunos ejemplos concretos de preguntas de evaluación para los 4 subtemas de resultados, a ver si nos da el tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Pues muy bien, hasta ahorita creo que tenemos en resumen que los diagnósticos importan, que sin métricas claras es difícil saber si vamos bien o mal, pero que no solo necesitamos métricas de largo plazo, sino ya también, como decía Gonzalo, de muy corto plazo para entender cómo podemos alinear incluso el presupuesto año con año. Que los programas en sí mismos no son suficientes prácticamente en ningún caso para resolver un problema público, por lo tanto tenemos que comenzar a pensar en términos de políticas o problemas públicos en general, y que si bien el resultado importa, también los procesos son muy importantes.
¿no? Entonces, dado este mini resumen que acabo de hacer, pues ahora van a tener entre 3 y 5 minutos, Alejandro 1, para una segunda reflexión. Entonces, Pablo, no sé si quieras empezar. Bueno, yo creo que hay que introducir, bueno, que lo dijo Gonzalo, el enfoque de poder, que es el enfoque de economía política. O sea, la economía política del desarrollo y la economía política de construcción de los procesos presupuestales y las implicaciones institucionales de todo esto. O sea, que estos son procesos institucionalizados, o sea, la evaluación sirve en la medida en que sea un ejercicio sistemático, no una cosa de vez en cuando y que no se le da seguimiento, etcétera, etcétera, y que se articule con los demás instrumentos de la política, en particular la planeación y la presupuestación. Hay muchos modelos institucionales posibles, o sea, en algunos países está separada la planeación de la presupuestación, de la evaluación, en otros está en un mismo, en una misma institución, en un mismo organismo. Creo que tendría que ser objeto de un seminario, un debate, cuáles son los modelos institucionales más adecuados. El asunto siempre complejo de cómo articulas evaluación y planeación. En lo ideal, pues la planeación orienta y la evaluación reorienta. En la práctica son procesos conflictivos, cruzados también por variables políticas y de otro corte. Entonces me parece que pensar esto como sistema ayuda mucho. Yo en otras ocasiones he mencionado que a mí en lo personal me preocupa la fragmentación de los procesos de evaluación en el país. Decía, o sea, está el Coneval para la parte social, está el sistema de evaluación del desempeño, además en una ley que debiera ser de evaluación, no la ley de presupuesto. A mí me parece que ahí hay un problema de origen. Las dos las aprobaron los mismos diputados. Bueno, pues, o sea, hay flexibilidad de criterio también, o sea. Entonces, por ejemplo, el diseño del sistema de evaluación del desempeño, en donde está Hacienda, está la función pública, está también el Coneval. Y luego tenemos la Auditoría Superior de la Federación, que hace la evaluación del desempeño. Entonces, me parece que pensar esto como sistema ayudaría mucho y de alguna manera estos productos de que se fue construyendo por partes. Y habría probablemente que repensar cuál es el modelo institucional más adecuado para que efectivamente los procesos de toma de decisiones pues se hagan acopio del mayor conocimiento disponible, que conocimiento y evidencia no es lo mismo, por cierto, pero ese es un debate filosófico que en su momento tendríamos que dar, y por otro lado también introducir aquí una distinción que puede ser útil, interesante, que es que hay mejoras incrementales y mejoras disruptivas. Y que no podemos pensar solo en términos de mejoras incrementales, es decir, lo que se viene haciendo, hacerlo un poquito mejor, con más alcance, etcétera, sino que también la política pública tiene mejoras disruptivas, para muchas veces las cuales no hay antecedentes suficientes de si van a ser exitosos o no. O sea, perder la ilusión de que hay certidumbre total en políticas públicas. Hay un margen de incertidumbre muy importante con el que hay que saber lidiar, hay que saberse mover. Y pues realidad mata plan, esa es la verdad, y mata presupuesto basado en resultados. O sea, nosotros podemos proponer que va a suceder no sé qué a final de año, viene un evento económico internacional no previsto, ¡pum!, te cambia completamente el horizonte. Entonces, pensar también en los mecanismos de flexibilidad y ajuste que se requiere en el marco de políticas públicas. A nosotros que nos toca trabajar en México y trabajar mucho en la región centroamericana, a veces algunos colegas se desesperan de que todo no está perfectamente cuadriculado, y yo creo que si bien hay que hacer política basada en conocimiento y evidencia, también hay que aprender a hacer política pública en zona sísmica, porque todo está moviéndose, todo está temblando, y uno tiene que acostumbrarse a que así es y desarrollar las habilidades del caso.
quiero retomar, digamos, la pregunta que colocaba Gonzalo en términos de ¿para qué queremos el presupuesto basado en resultados? Ligado a lo que decía Pablo en términos de qué modelo institucional. Y lo cierto es que tenemos un diseño pues con ciertas características y a partir de ese diseño yo plantearía 5 elementos, digamos en el nivel intermedio, que sí ameritan una discusión, una reflexión en términos de, ¿no?, qué limitaciones pudieran tener y hacia dónde o cómo vamos desatorando esos nudos. Y yo diría que efectivamente el diseño tiene que ver con una visión fraccionada, de alguna forma, ¿no?, parcial, con esta parte de los programas presupuestarios, y lo que estamos viendo ahora es que justamente necesitamos una visión más integral, más amplia, en términos no solamente de mirar un programa, sino en términos de mirar la política, y eso sí amerita, me parece, un diseño distinto. Y también lo relaciono con el instrumento, o sea, es decir, ahorita tenemos las MIR, que pues son elementos que nos ayudaron, estandarizaron, ¿no? Se va generando mayor expertise, pero también hay ciertas limitaciones de que no todo cabe en esos campos y que hay información que necesitamos mirar, que hay información que nutre y que puede ayudar a reencauzar la acción pública, y que entonces en función de este nuevo diseño yo pensaría, ¿no?, mirándolo un poco más amplio, como decía Pablo, no tan fraccionado, pues necesitamos también ver, desde luego ningún instrumento va a ser suficiente, pero sí necesitamos, ¿no?, de alguna forma yo pensaría o hacer algo híbrido o hacer una conjunción de ciertos elementos, pero que vemos que hay información que queda ahí, ¿no?, pues de alguna forma no recuperada. La otra es, en esta parte que se ha avanzado mucho de los aspectos susceptibles de mejora y demás, creo que un tema que sigue siendo el reto, y habría que pensar ahí, ¿no?, darle una reflexión en términos de cómo vamos dándole mayor fuerza y relevancia, si bien es cierto que se han avanzado y que de manera paulatina tiene mayores efectos, nos parece que todavía hay una desconexión importante en términos de no los efectos que pudiera tener, y desde luego no va a haber una respuesta o una solución, o no le vamos a pedir todo al presupuesto basado en resultados, pero sí necesitamos ubicar cómo se le da mayor uso y cómo todo este conocimiento y aprendizaje acumulado de alguna forma se va transformando en un cambio de manera sistemática, como decía, ¿no?, algo ya más cotidiano de nuevas prácticas de la evaluación. Y sí, cómo vamos usando toda esta información, que me parece que también sigue siendo pues un reto, y ahí, ¿no?, pues hay como toda una beta en términos de lo que se tendría que hacer con EVAL, las dependencias, la Secretaría de Hacienda. Pero hay otro nivel que yo lo pensaría más en lo micro, en lo cotidiano de las personas, de nosotras incluso como organizaciones, de cómo le vamos dando un carácter más ciudadano. En alguna charla ¿no?, con Acebal e Isabel salía, cómo vamos dándole un lenguaje ciudadano a las evaluaciones, a los contenidos, a los resultados, porque también puede ser una herramienta en términos de exigencia de derechos, puede ser una herramienta muy potente en términos de la participación y de la relación que se hace. Entonces, me parece que aunque la comunidad se va ampliando, la comunidad de evaluación, hay toda una parte que es de círculo rojo, podríamos decirlo, y que entonces hay una disociación en términos de la utilidad que pudiera representar la evaluación para organizaciones y personas en el día a día, y que ese es un reto en términos de cómo se van comunicando estos resultados, cómo se van comunicando en términos de las bondades, que es otro plano, digamos, no en términos ya de la visión de Estado, de hacia dónde queremos orientar, no es en el plano de las instituciones cómo están mejorando este diseño de la evaluación o problematizando justamente esta política de evaluación en el país, sino también cómo se le va empezando a dar un carácter más ciudadano. Entonces yo pensaría en cómo repensamos y cómo vemos que la evaluación puede tener una utilidad y cómo puede irse acercando los contenidos. Hay un esfuerzo importante, ¿no?, en la página de transparencia presupuestaria, pero me parece que hay todavía un mayor reto, ¿no?, de irlo bajando.
Y otro pensaría, para cerrar, en términos de un reto para la propia comunidad de evaluación. No solamente en términos de profesionalizarnos, en términos, sino también en términos de cómo vamos innovando y cómo vamos generando nuevos esquemas que nos permitan dar cuenta de estos cambios, de esta transformación y dónde están estos atorones o cómo podemos desatorar estos nudos. Entonces, pues bueno, ahí lo dejaría. Bueno, ahorita tenemos una saludable tensión, bueno, siempre existe una saludable tensión, retomando un poco lo que se mencionaba, entre incrementalismo y disrupción. Estamos en un momento, quizá por el inicio de una administración de por sí disruptiva, en el que pues, están tronando cohetes por todos lados y está. Puede ser que a algunos nos guste, a otros nos parezca que son demasiados cohetes y lo percibamos como un riesgo, pero el hecho es que estamos en una etapa muy disruptiva en el ejercicio público. En algún momento tendremos que pasar a lo siguiente, que es después de que se truenan los cohetes, pues hay que reorganizar, hay que limpiar, hay que recoger las varas y seguir adelante a una siguiente etapa. Este impulso disruptivo hay que aprovecharlo para construir políticas públicas, quienes estamos en responsabilidades de construcción de política pública, para construir políticas públicas que probablemente con una mayor fuerza generen resultados que nos habían hecho falta, nos habían manifestado con suficiente fuerza en los años previos y probablemente también estemos ante la obligación de iniciar una institucionalización de esta disrupción que nos lleve a tener una consolidación de la administración y que al mismo tiempo vaya rindiendo cuentas. En el sistema de presupuesto basado en resultados o en todo este andamiaje institucional, también es un momento importante de disrupción en el que hay una oportunidad para reestructurar algunas cosas, resolver un poco esa tensión y aprovechar el impulso para que el modelo salga fortalecido y renovado. Es un reto, no hay recetas, creo, sobre lo que cada quien tiene que hacer. Afortunadamente, pues en particular en esta parte estamos en muy buenas manos. Está Coneval, está Hacienda, están las instancias de evaluación, tanto académicas como no académicas, sin necesariamente pensar en nombres, pero sí hay trabajos y trayectorias sólidas e importantes. Hay mucha información que se ha reunido, hay que aprovecharla para mejorar. Yo realmente invitaría a que no nos autolimitáramos en los cambios que hay que hacer, en los ajustes que hay que hacer, los impulsáramos, los lleváramos adelante y pues también buscáramos todos los actores que participamos, empujar desde nuestro lado, empujar al compañero, empujar a la autoridad a que se hagan las cosas. Tengo la confianza de que esto cristalice en una cosa mejor de la que tenemos. Tenemos mejores elementos que en 2007, o sea, una mayor consolidación, mayor difusión de la cultura de la evaluación y el enfoque a resultados, mucho mejores elementos que en 2001, y bueno, pues realmente sería yo creo que no hay posibilidad, sería una pena, pero no le veo posibilidad de que se desaproveche este momento para consolidar el modelo y generar un enfoque que pueda ser un enfoque de Estado orientado hacia el uso de recursos públicos más enfocado a resultados. Muchas gracias. A ver, déjame darte 4 ejemplos de cómo poder aterrizar, idealmente, este concepto de PBR con 4 pilares, con 4 preguntas, a ejemplos concretos. Por ejemplo, primero, ¿qué resultados queremos lograr? Nosotros siempre insistimos cuando mandamos el documento de consideraciones presupuestarias a Hacienda, decimos, mira, estos son los programas presupuestarios que creemos que hay que priorizar con base a 2 objetivos concretos, reducir la pobreza y el segundo objetivo, relacionado, no es el mismo, en mejorar el acceso efectivo a los derechos. Con esos 2 objetivos, priorizamos los programas de acuerdo a nuestra evidencia que tenemos
y le damos a Hacienda la priorización. Este programa sí, este creemos que no, y este programa que no es que sea malo, es que para ese objetivo no es el bueno, que ese es bien importante. Entonces, sí es importante insistir en que para hacer un presupuesto anual, la pregunta para Hacienda y para el Congreso es ¿y qué quieres lograr? ¿Qué objetivos quieres lograr en concreto? Porque eso va a depender qué instrumentos eliges. Si tu objetivo es la paz social y que no haya olas, pues entonces los programas son diferentes a los de reducción de la pobreza, ¿cierto? Los de Zagarpa, pues son mucho para maicear, no para bajar la pobreza. Pues entonces el objetivo es ese. Segundo ejemplo, ¿qué programas? La pregunta es, ya que elegimos los objetivos, ¿qué programas sugerimos? Pues el documento que generamos de consideraciones presupuestarias es un instrumento que es parte del PBR, que sugiere qué priorizar, como ya lo decía, con base a la evidencia, ¿no? ¿Es perfecto? No, y nunca lo va a ser, porque tú siempre tienes con información imperfecta dando recomendaciones, pero es sugerencia para Hacienda y para el Congreso. Si la usan está bien y si no, pues ni modo. Tercer ejemplo. Entonces, en ese ejemplo es preguntas que hay que hacerse en la evaluación. Importantes. ¿Es el programa de Jóvenes Construyendo Futuro el mejor programa para capacitar en el trabajo a los jóvenes que no van a la escuela y no trabajan? Esa pregunta es fundamental contestarla. Más allá de evaluar el diseño del programa, esa pregunta es bien importante. ¿Ese programa es el mejor costo-beneficio para el objetivo que se quiere? Dos Bocas es el mejor instrumento para el futuro energético del país. Eso es bien importante. Oye, lo dijo el presidente, está a todo dar. La pregunta importante es, ¿estaría también mejor para el ciudadano que va a gastar lana que le comprueben con datos y con evidencia que ese es el mejor instrumento para el futuro energético del país? De hecho, la combinación virtuosa ideal es, en este momento, cómo combinar un indudable liderazgo presidencial que es requerido para transformar un país, que lo tenemos, con la mejor evidencia que vaya consolidando ese liderazgo presidencial. Me parece que si logramos en ese sexenio combinar esas dos cosas, pues este país sí sale de broncas, porque tenemos un liderazgo presidencial que se combina con la mejor evidencia. Si falta uno de los dos, me parece que no es el mejor ejemplo. Entonces, entonces a lo que voy es, en cada uno de los pasos de este PBR como modelo, uno debería tener instrumentos de evaluación y mecanismos para ir alimentando el PBR y poderle dar a quien toma decisiones los mejores instrumentos de tomar decisiones, ¿no? Ya sea el presidente, ya sea los secretarios, ya sea el Congreso, en un ambiente donde, déjame insistir, el presupuesto es un ejercicio político, que los que estamos aquí lo que queremos es alimentar ese ejercicio eminentemente político de elementos técnicos para una mejor toma de decisiones, ¿no? Pues ya nos dieron permiso porque fuimos muy cumplidos con el tiempo aquí todos. Entonces, ahora a Alejandro le vamos a dar 10. No, vamos súper bien. La verdad es que tenemos 50 minutos, entonces la propuesta es otra rondita de 3 minutos y después nos vamos con todo el tiempo restante a preguntas del público. Y yo igual voy a ir retomando ya cosas del público para las preguntas. Básicamente lo que me parece que es bien importante desde lo técnico ir mejorando, pero sí creo que hay una parte que de repente se nos olvida, que es la apropiación del presupuesto, no solo por los que estamos interesados y convencidos ya de que la evaluación, el monitoreo y la mejora continua es importante, sino también por parte de quienes ejecutan las políticas públicas, quienes yo estoy muy convencida que han perdido el espíritu de la evaluación en su quehacer.
hoy por hoy lo toman como una carga burocrática de, ay, es que tengo que cumplirle a Hacienda y le tengo que cumplir a Coneval, pues porque ya me mandataron en el PAE X o Y evaluación. Pero sí hemos perdido esta esencia de que esto nos sirve para la mejora continua de la política pública. Eso por un lado, pero no solo necesitamos la apropiación del funcionario público de todos los niveles, claramente también de los que toman las decisiones, pero también me parece que nos hemos olvidado de la participación ciudadana en todo el ciclo de política pública y que sin duda me parece que podría ser muy importante para ir bajando el nivel de factor político al 100% que tiene un presupuesto, porque en la medida que las demandas de la ciudadanía se vuelvan más resonantes, probablemente tenga capacidad de tener injerencia en el mismo proceso político, pero quizá buscando otras prioridades. Entonces, dado eso y algunas de las preguntas que daban es, ¿qué podemos hacer desde la Administración Pública Federal para por un lado, promover esta de nuevo apropiación y cómo reconocemos que no nada más es una tarea de lo federal, sino de lo local? En lo local hemos ido avanzando también en la implementación del PBRC, pero pues Gonzalo sabe bien y ahora con el último informe de PNUD vemos que todavía las capacidades en los municipios pues son muy limitadas para implementar buenas políticas públicas, para ejercer los recursos de manera apropiada y puntearlos a problemas públicos claros. O sea, en este sentido, no sé si quieren hacer una intervención y después ya nos vamos a las preguntas directamente. Entonces, pues ya no los voy a obligar a responder, pero ¿alguien quiere responder? Sugiero que el análisis del presupuesto basado en resultados no solo sea analizar desde dentro del presupuesto, sino desde afuera. Es decir, no solo cómo se distribuye la cobija, sino el tamaño de la cobija. O sea, yo creo que ese es un elemento central, porque si no entramos efectivamente en la disputa del famoso gasto programable, porque ya muchos de los gastos pues son gastos fijos, que tienen que ver con pensiones, servicio de la deuda, salarios, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata solo de ver si los propósitos que tienes son adecuados, sino que también, en este caso, los medios que te estás dotando son adecuados. Países desarrollados tienen, todos sin excepción, presupuestos con relación a su producto mucho más altos de los que tiene México. Y eso hay que asumirlo. O sea, no solo es un problema de distribuir la cobija, que es muy importante. Yo creo que hemos visto una de las reasignaciones presupuestales más fuertes en la historia presupuestal del país. Incluso recordemos que el ejercicio que se hizo de presupuesto cero, ¿se acuerdan? Fue en realidad una cosa súper modesta. En realidad eso sí fue una modificación importante, pero no solo hay que analizar eso, hay que colocarse fuera del presupuesto y ver si los propósitos que tú te planteas, aún en la hipótesis del uso más eficiente del presupuesto disponible, el presupuesto disponible es suficiente y te alcanza. Entonces yo creo que también no hay que discutir solo la pertinencia, hay que discutir también la suficiencia del presupuesto. Segundo, cuidado con los indicadores a modo. O sea, también se pueden dar procesos. Hay que estar siempre muy alerta contra los procesos de burocratización, tanto de la planeación como de la evaluación, porque es una realidad. O sea que estos procesos pueden producirse o generarse como servicios, no como instrumentos, sino como trámites. Y yo creo que eso es muy importante. Y tener cuidado simplemente con diseñar indicadores en función de lo que puedes hacer y no de lo que se necesita hacer. Porque entonces se da la paradoja de que podemos cumplir mucho los indicadores, pero no cambiar la realidad. No es lo mismo cumplir un indicador que cambiar la realidad. Y yo creo que eso hay que tenerlo presente y hay que a veces ser un poco ambiciosos también, en el buen sentido del concepto, en el desarrollo de los indicadores y de las aspiraciones. O sea, a veces el progreso no es cumplir al 100%, sino acercarte lo más posible a una meta ambiciosa. Es probablemente de mayor impacto acercarte a algo ambicioso que cumplir algo absolutamente modesto o tacaño en términos de sus aspiraciones
transformativa. Entonces yo creo que también sería bueno tener presente ese elemento. Y por último, pues la función, yo esto lo he defendido mucho, la evaluación no es simplemente un consejo para el tomador de decisión, es un instrumento de generación de agenda pública. Y sin agenda pública no se construyen nuevas políticas públicas y nuevos giros en la política pública. Entonces, en ese sentido, en la medida en que haya el principio de máxima publicidad de los procesos de evaluación, pues esto ayuda a enriquecer la agenda pública. Y si ustedes ven, muchas de las transformaciones que hoy conocemos como políticas y programas nacieron de debates en la opinión pública, nacieron de construcción de agenda, y en ese sentido creo que la función de los órganos de evaluación también es enriquecer la agenda pública y no solo enriquecer el proceso de toma de decisiones. Muchísimas gracias. Marcia, ¿quieres decir algo? Muy breve, y retomaría un ejercicio que se hizo, me parece, hace tiempo en el Distrito Federal, donde, digo, no cuajó, pero fue un buen esfuerzo y me parece que ahora valdría la pena recuperar en términos de cómo se estaba tratando de darle esta perspectiva de derechos al presupuesto basado en resultados. Y entonces hubo un ejercicio en términos de reclasificar las acciones e incluso de alguna forma priorizarlas en términos de acciones que estuvieran de alguna forma con un sentido, con una orientación más sobre la garantía de los derechos. Entonces, de pronto suena que este enfoque de derechos, ¿no?, ya está en la Constitución y de alguna forma hay algunos esfuerzos de incorporar a lo que ya se hace, ¿no?, y meterle, digamos, como este apellido, pero también creo que el enfoque de derechos apela a esta transformación que ahora se pone con el nuevo gobierno, en términos de que no es solamente incorporación a lo que va marchando, sino que sí este enfoque de derechos en el presupuesto basado en resultados implica una transformación en términos de cómo se le está dando un sentido a la función, a la gestión pública. Entonces, valdría la pena, ¿no?, y lo coloco en términos de que vayamos midiendo y haciendo un esfuerzo en términos de cómo vamos nutriendo a partir de este enfoque y de estos referentes, de este marco, de estos estándares internacionales, cómo podríamos nutrir esta visión que se tiene, en algunos casos podría ser limitada, y que entonces lo que nos invita esta reflexión del enfoque es empezar a articular de manera más potente la planeación, ¿no?, con esta presupuestación y esta evaluación. A veces parece que van con caminos diferenciados y no, estamos, me parece que en un momento relevante, importante, porque se están tomando definiciones de 6 años que la idea sería aspirar a definiciones de más largo aliento y entonces trazar una línea, ¿no?, una ruta crítica de decir, bueno, para alcanzar este objetivo, sí, de la pobreza, de la garantía de derechos, de reducir las desigualdades, de reducir la violencia, de que haya menos personas desaparecidas, ¿no? Es decir, como que todas estas problemáticas que son distintas hace 10 años y que están surgiendo otras, pues tendríamos que trazar esta ruta muy clara, pero entonces la evaluación tendría que estar pensando en estos grandes, me parece, objetivos de cómo vamos siendo un país menos violento, cerrando estas brechas de desigualdad, y puede sonar, ¿no?, como de alguna forma un poco lejano, pero hay una invitación que se hace con esta nueva coyuntura, que es un momento importante para repensar y revisitar muchas cosas que se estaban haciendo. Siempre digo que, y entonces me empezó, que se estaban haciendo, y que creo que el marco de derechos puede ser un buen norte para estar nutriendo y darle mayor potencia a lo que se está haciendo, y la evaluación pues es una herramienta que nos puede ayudar mucho en ese sentido. Entonces, bueno, con eso cierro. Gracias. Surge un tema importante aquí que mencionaba Isabel acerca de la proliferación o la penetración del enfoque de resultados en gobiernos subnacionales. Es una cosa muy importante, es muy complicada.
Pero si alguien nos puede fastidiar la vida muy rápido a los ciudadanos es el gobierno municipal, que es el que sus acciones o sus decisiones pueden afectar en lo inmediato la vida cotidiana de las personas. Una decisión sobre pavimentación, sobre mantenimiento a infraestructura, sobre impuesto predial, puede afectar terriblemente, y es justo esos órdenes de gobierno, sobre todo el gobierno municipal, en el que, en mi experiencia, la orientación a resultados tiene una complicación mayor. También se trata de gobiernos que son de gestiones cortas, en las que es complicado de repente aterrizar enfoques que permanezcan en el mediano plazo y que permitan resolver problemas estructurales. Pero si a eso le aunamos que la cultura de la evaluación y la orientación de resultados es todavía débil, ahí pues hay un problema que se magnifica. Por otra parte, también hay cierto movimiento pendular en todos los países y en todas las épocas. En el caso de México es importante ubicar en qué momento estamos. En algún momento, a finales de los 90, se pensó que la federalización o la transferencia de competencias y recursos a los niveles estatal y municipal era una buena solución para las cosas. Después de mucho tiempo de estar en el movimiento hacia ese objetivo, el modelo o todo esto dio de sí, y estamos en un momento en el que hay un riesgo de regresión hacia una recentralización de cosas que tuvo sus problemas, pero ya no nos acordamos con suficiente fuerza de los problemas que se generaban. También hay un movimiento de regreso. En algún momento se pensó que la sociedad civil puede participar subsidiariamente con el Estado a resolver problemas sociales, y de ahí el modelo, que también es una cosa como de los 90s, de la participación de las OSCs o las ONGs en cierta asociación con el Estado para resolver problemas. Estamos en un movimiento pendular al revés. Tenemos que encontrar, no cejar o no ceder en encontrar un punto exacto de equilibrio en el que las cosas funcionen y los problemas se resuelvan. Que tengamos un Estado funcional, con una sociedad cooperativa y funcional, que nos permitan resolver de mejor manera los problemas. Y para encontrar ese equilibrio, ese justo momento, la evidencia generada a partir de estos enfoques por resultados, de las evaluaciones y monitoreo de resultados, puede ser de mucha utilidad. Reitero que hay mucha información disponible, hay muchas capacidades diseminadas, y es el momento de ver cómo ajustamos los modelos institucionales para sacarles el mayor provecho. Muchas gracias. Una de las tensiones más complicadas en la evaluación, y esto lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena recordar, una de las tensiones más fuertes es compatibilizar los dos objetivos de la evaluación: la mejora continua y la rendición de cuentas. Y hay veces que la rendición de cuentas, y cuando digo rendición de cuentas es, yo evaluador digo cómo estás y lo publico para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Esa es una función, pues sí. Pero la otra, que en este momento me parece que debe ser la narrativa, es la mejora continua. Evaluamos para que nos vaya bien como gobierno, evaluamos para corregir y tener resultados, evaluamos para que el presupuesto público tenga un mejor resultado, evaluamos para que el presidente tenga resultados incluso. Evaluamos, por lo tanto, para ir corrigiendo lo que hacemos, para que a todo mundo nos vaya bien. Porque yo no conozco todavía un programa, una persona o un presidente o un subsecretario que le salgan bien las cosas siempre. No existe, pues, no. Por lo tanto, la evaluación es un proceso de mejora continua, y si así lo vemos, me parece que la disyuntiva y la pugna entre rendición de cuentas y evaluación se puede minimizar, y por esa razón hemos insistido, especialmente el inicio de este gobierno, que una forma de hacer públicas las evaluaciones, que hay que hacerlo, como dice Pablo, para que haya discusión pública y para que haya un elemento de rendición de cuentas, es que la evaluación, cuando se publique, ya incorpore y ya incluya
los cambios que el programa está haciendo a partir de las recomendaciones e incluso las críticas que ese programa pueda tener, algunos elementos de evaluación. Y entonces tú tienes una evaluación muy completa y muy justa, donde dice, el evaluador cree que había que cambiar esto y esto y esto, y el mismo documento ya tiene los cambios que se hicieron y ya tiene incluso el punto de vista del programa. Eso hoy por hoy lo hacemos de manera diferente, primero publicamos la evaluación y después el mecanismo, pero se puede hacer al mismo tiempo, ¿no? De alguna manera similar, porque entonces eso enfatiza que la evaluación es para mejora continua y no es un ataque político y no es que te caiga mal sutanito y no es que es un tema de pugna entre el evaluador y el evaluado, sino que más bien estamos todos en el mismo canal y queremos lo mismo, que es la mejora continua y que el país tenga resultados. Entonces me parece que en este PBR, si algo hay que enfatizar, es esta forma de hacer evaluación y la forma de publicarlo. Como ya no sé si voy a tener tiempo de hablar más, quiero agradecer muchísimo internamente al equipo de Tania de la Garza y el área de evaluación el esfuerzo en este ejercicio. Por supuesto, agradecer mucho y felicitar al CLEAR por el esfuerzo de siempre. El año que entra, aunque no quieran, aquí estaremos, a la GIS, a MEXID. Entonces, y a todos ustedes, muchas gracias. Felicidades, Isabel, gracias. Ok, pues muchísimas gracias. Ya una última de 1 minuto. Una recomendación muy puntual en esta misma línea que ya decía Gonzalo, que es como una manera de resolver de manera medianamente fácil y de alinear los incentivos entre el ejecutor de política y el que se siente evaluado y afectado. Me parece que esta es una manera muy pues simple de ir cambiando el chip de cómo concebir la evaluación. Entonces, en este sentido, una recomendación de cómo podemos hacer de repente un twist en lo que hoy hacemos para volver a reconectarnos con lo que es el PBRC. Entonces, Pablo, no sé si quieras. ¿En un tweet? No, ¿cómo hacer un twist? Sí, pero como un tweet, yo creo sí. que 180 caracteres. hay que persistir en la construcción de la cultura de la evaluación, entendiendo que esto es un proceso complejo, es un proceso no lineal. Yo creo que hay que repensar los mecanismos institucionales e ir generando esta cultura de la evaluación, que debe ser una cultura de la producción de conocimiento, que permita efectivamente pues hacer mejor las cosas en términos de los macroindicadores. O sea, que puede haber indicadores muy concretos, muy modestos, pero yo creo que Gonzalo se estaba refiriendo a macroindicadores. Algunos de ellos, por ejemplo, están en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero erradicar la pobreza es un macroindicador, no puede ser responsabilidad del programa X7.4. Reducir las desigualdades, mantener un crecimiento económico sostenido y sostenible, modificar la matriz energética, reducir sustancialmente la violencia. O sea, esos son los macroindicadores, no únicamente las cosas muy específicas que pueden venir en un programa. Entonces, mantener el espíritu ambicioso y persistir en la construcción de una cultura de la evaluación, que es también un proceso de renovación del servicio público. Retomo lo que señala Pablo en términos de plantear claramente estos macroindicadores. Y creo que eso hace falta y que estamos en un buen momento y que hay una oportunidad en términos de el empuje que pueda dar Hacienda con Eval para colocar y sobre eso ir, ¿no?, reduciendo brechas. O sea, me parece relevante porque si no el rumbo es muy difuso y entonces la evaluación se puede reducir a cosas muy pequeñas, ¿no? Y lo que aspiramos justamente es a resolver problemas pues de gran calado. Y en función de esos macroindicadores, me parece que hay que repensar la política de evaluación que se está haciendo
no porque esté mal, sino porque valdría la pena conectarla con esa mirada y entonces revisar si estos instrumentos son pertinentes, cómo se complementan, cómo se enriquecen, si este diseño nos da este instrumento para qué. Claro, no es sencillo, pero me parece que es muy oportuno esta discusión que se está abriendo ahorita en términos de que nos sentemos a revisar cuál es el resultado de estos 10 años y qué cosas tendríamos que ajustar y cambiar. Entonces, más bien la recomendación sería que no dejemos esta reflexión aquí y más bien sí nos tomemos en serio de ver cuáles son los ajustes y qué política, qué diseño institucional estamos pensando darle como marco a la evaluación. Creo que en esta segunda etapa, digamos, de estos años caminados, valdría la pena, ¿no?, ya tener otro mecanismo y que México siguiera poniendo ejemplo, referencia en la región, ¿no?, de cómo también le damos un salto cualitativo a lo que se ha venido haciendo, pensando que está bien, pero ¿no?, que en esta aspiración de que siempre podemos estar mejor, pues valdría la pena darle esa potencia en términos de ir resolviendo la reducción de brechas o irlas mirando. Muy bien. Alejandro. Plantearía solamente un par de sugerencias prácticas, nada conceptual, todo muy práctico. Sugeriría revisar y poner al día el marco general, o sea, los lineamientos generales de evaluación, tanto en los métodos como los alcances, y también actualizar los procedimientos. Sugeriría revisar la pertinencia de acotar un poco el alcance de la MIR a cierto grupo de programas, no solamente programas S o U, probablemente algunos programas E o programas B puedan ser sea de mucha utilidad mantener y mejorar un poco el enfoque de la MIR, pero pensar en otra cosa para el resto de los programas. Y sobre todo, ahora que estamos en el proceso de generar, de aprobación de un plan nacional de desarrollo y que habrá programas sectoriales, generar un modelo. Se hizo un esfuerzo muy importante por parte de Coneva en la administración pasada, pero me parece que es importante generar un modelo de evaluación que genere resultados de corto y mediano plazo de toda la planeación sectorial y que permita retroalimentar a la propia planeación sectorial para hacer ajustes. Un modelo que tenga metodologías claras y que puedan generar resultados muy precisos y que permitan y que estén embebidos en obligaciones para aplicar mejoras en toda la planeación sectorial y especial de la administración pública. Eso podría ser de utilidad desde mi punto de vista y podría responder a la necesidad de darle un boost, un punch importante al modelo de gestión por resultados. Muchas gracias. La evaluación es sobre todo un proceso de mejora continua para el gobierno. Eso cabe en un tuit. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que esta plática fue muy, muy buena. Igual que ayer, es una primera invitación de que no espero que sea el primer diálogo que podamos tener en torno a esto. Yo creo que ya, como decía Alejandro, es un muy buen momento y Pablo, para pensar en cambios y saber si es un cambio incremental o vale la pena aventarnos por un cambio disruptivo, con evidencia, con pasos firmes. Pero me parece que sí es un muy buen momento para abrir la discusión y para eso lo requerimos a ustedes, porque de otro modo podríamos volver a caer en esta, de repente como ceguera de taller que nos da, de que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas muy bien y de repente el usuario de la información no estamos logrando conectar. Entonces, de nuevo, espero volverlos a ver en algún otro foro para seguir con esta charla y pues gracias de nuevo a todos. Buenas tardes.